Bienvenidos a este video donde vamos a explicar el siguiente ejercicio. Este ejercicio es propuesto en el libro de Sengen, capítulo 3, sobre presión y estática fluidos, el ejercicio 331, desarrollado por quien le habla, Leonard Pinto Carlos. Bueno, el planteamiento del ejercicio nos dice que la presión sanguínea suele medirse colocando alrededor del antebrazo de una persona a nivel del corazón un tubo aplanado de tela que se llena con aire y que viene equipado con un manómetro de mercurio y un estetoscopio. Se mide la presión sistólica, que es la presión máxima cuando el corazón está bombeando, y la presión diastólica, que es la presión mínima cuando el corazón está en reposo. Esto se mide en milímetros de mercurio. Entonces, la presión diastólica y sistólica de una persona sana son alrededor de 120 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio respectivamente, como se indican acá, 120/80. ¿Qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide expresar estas dos presiones manométricas en kilopascales, en psi y una altura de columna de agua en metros, ya que nos piden esto porque la presión se puede expresar de estas tres maneras como nos pide el ejercicio. Solución. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta las densidades y tener en cuenta que tanto el mercurio como el agua son sustancias incompresibles. Entonces tenemos la primera densidad del agua y la densidad del mercurio. Entonces, en relación con la ecuación general para la presión relativa a altas y bajas presiones, las podemos expresar de la siguiente manera. Para la presión máxima, que la presión sistólica, entonces ρ por G por H. Como el H lo tenemos en milímetros, lo pasamos a metros para que todo nos quede en un sistema de unidades. Reemplazando la ecuación, tenemos los respectivos valores y realizamos el factor de conversión para que la presión nos quede en kilopascales. Ahora, para la presión mínima realizamos lo mismo, ρ por G por H. El H cambia acá por 80, pasamos el H en milímetros a metros y reemplazamos en la ecuación, realizando el respectivo factor de conversión para que las unidades nos queden en kilopascales. Bueno, además de eso nos piden que esta misma presión pasarlas a PSI. Entonces tenemos en cuenta que un PSI es igual a 6.895 kilopascales. Entonces, para la presión máxima tomamos el valor tomado anterior y hacemos el factor de conversión para que esto nos quede en PSI. Lo mismo realizamos para la presión mínima, obteniendo estos valores. Bueno, además para esta expresión da P1 y P2, la presión del agua y la presión del mercurio, estas las podemos igualar. Igualamos para que nos quede en términos de H, que también el ejercicio nos pide el H del agua. Realizando esta operación obtenemos esto. Entonces vamos a calcular para la columna de agua de la presión máxima. Reemplazamos valores y obtenemos el resultado para la presión máxima en función de metros, como nos pide el ejercicio. Lo mismo para la presión mínima. Y así damos por terminado el ejercicio, aplicando el capítulo 3 de Sengen y teniendo en cuenta el diferente factor de conversión de unidades.